Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿no? Ya es la tercera vez que hablo acá y me resulta interesante porque ya estoy grande, entonces me tratan bien, me dan asiento, me van a buscar cuando llego en el barco. Así que bueno, eso tiene su buena onda. Ustedes no ven nada, ¿no? No sé por qué. Ahí está. Ahora sí. Bueno, hay mucho auge en los últimos años con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Y algo que me parece a mí interesante es que es una disciplina levemente diferente de cómo se trata el software. Y me parece que actualmente y con más énfasis en los próximos meses o en los próximos años, vamos a estar incorporando mucha inteligencia artificial en el software que estamos haciendo. Entonces me parecía interesante poder hablar sobre este tema, ¿no? De cómo poder integrar las dos formas de generar software inteligente, ¿no? Con las metodologías tradicionales que utilizamos para desarrollar software. Así que bueno, primero agradecerle a todos los sponsors que hacen que todo esto sea posible. Realmente sin ellos no, sería mucho más complejo hacerlo. ¿Y qué voy a hablar hoy? Una pequeña introducción sobre por qué está ocurriendo esto. Vamos a entender un poco cómo es el proceso de inteligencia artificial y qué es lo que cambia con respecto al desarrollo de software. Después una breve técnica de por qué estamos utilizando esto ahora, o sea, por qué ahora está pasando este auge en la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta al momento de desarrollar? ¿No? ¿Qué es lo que cambia técnicamente? Y algunas advertencias sobre los modelos y la forma de trabajo con inteligencia artificial. Bien, todos le robamos a Bob Dylan, ¿no? Así que creo que los tiempos se están descambiando un poco, ¿no? Y como soy viejito uso Bob Dylan, no uso rockeros actuales, ¿no? Hay varias empresas que están siendo reemplazadas, ¿no? Que ya no existen más, ¿no? ¿Y por qué no están existiendo más? Porque están apareciendo otras empresas que dan el mismo servicio de una forma distinta, ¿no? Y todas estas empresas enormes que conocíamos hace muchos años, ¿no? Como no sé, Kodak, casi no había otro fabricante importante de películas, o Blockbuster, o Borders, o distribuidoras musicales, están todas siendo reemplazadas por empresas que están fundadas en la idea del software, ¿no? Están fundadas en el concepto de que sin software o sin la posibilidad de poder administrar una cantidad de información, sería imposible poder que esas empresas existieran, ¿no? Es imposible manejar un catálogo como el de Spotify si yo no tengo algo que me ofrezca la música que quiero ver próximamente, ¿no? O es imposible manejar un catálogo como el de Amazon si yo no tuviese algo que me permitiera a mí encontrar fácilmente los productos, independientemente de lo que yo escriba, ¿no? Entonces me parece que esos cambios de estas empresas es algo que vamos a empezar a ver en muchas otras industrias, ¿no? Y no solamente estas que yo menciono. Y por supuesto hay muchas organizaciones que producen mucha información, producen datos y tienen stock de datos y quieren de alguna forma poder aprovechar esos datos para poder anticiparse en el futuro, para poder lograr otros objetivos que hoy en día no estaban logrando. ¿Qué objetivos? ¿No? Por un lado, automatizar ciertos procesos, poder decir, mira, esto siempre ocurre de la misma forma, yo quiero poder automatizarlo y que esto ande solo y que no sea una persona que tiene una capacidad inmensa de tomar decisiones, inmensa de administrar información, ¿no? Y lo puede hacer una computadora, es una cosa tan simple. Pero también quieren autoconocerse, o sea, saber qué es lo que, o sea, cómo se comporta su negocio, cómo se comporta su empresa, ¿no? Poder encontrar ciertos patrones en el comportamiento pasado que le permitan poder anticiparse hacia comportamientos futuros. Y por supuesto la anticipación, ¿no? Yo quiero poder saber, eso se hace hace años, si a una persona le doy un crédito o no, ¿no? Y determinar si le voy a dar un crédito o no le voy a dar un crédito, depende de qué tan parecido es a las personas que en el pasado no me pagaron ese crédito. Entonces, poder anticiparme a eso o entender, en mi empresa, por ejemplo, es una empresa de software, saber si este cliente o este proyecto es parecido a proyectos que antes me causaron problemas, ¿no? Pero también yo querría poder experimentar, decir, ¿qué pasaría si esto cambia? Poder armar un modelo de cómo se comporta determinado componente y decir, todo este contexto va a cambiar. Y si ese contexto va a cambiar, bueno, ¿qué va a pasar con esto en el futuro? ¿No? Y después poder prever cómo voy a cambiar yo. Y por supuesto, ya pasaron cosas malas. Esto ocurrió, se rompió algo, craquearon en un servidor. ¿Cómo puedo hacer yo para anticiparme la próxima vez que eso esté empezando a pasar? O sea, ¿cuál fue el conjunto de variables que se dispararon que hicieron que mi comportamiento fuera tan difícilmente esperable con respecto a lo que yo genero todos los días, ¿no? Entonces, todo esto es poder aprovechar datos. La inteligencia artificial trabaja levemente distinto de cómo trabaja el desarrollo de software. Y esto es una representación de qué hacemos los programadores, ¿no?
Un programador lo que hace es produce un programa, ¿no?, que corre en el marco de cierta capacidad de cómputo, y esa capacidad de cómputo lo que hace es convertir datos en resultados, ¿no? Toma cierta información que está en un lado guardada, o hasta incluso esos datos podrían ser acciones del usuario, o sea, información registrada, eventos externos, y los convierte en resultados para tomar decisiones, ¿no? Eso es lo que hacemos todos cuando hacemos software. Ahora, cuando hacemos inteligencia artificial, vamos a cambiar un poco las cosas. Lo que vamos a hacer, ¿no?, es que el programador o esta persona lo que va a hacer ahora es decir, mira, yo quiero algo, quiero un programa que me dé estos resultados para estos datos, ¿no? Estoy empezando a cambiar el orden de las cosas. Yo, cuando quiero hacer un sistema que me permite a mí generar facturas a través del comportamiento de los clientes, yo puedo describir ese proceso precisamente. Yo puedo decirle a un programador, para poder facturar tenés que hacer A, B, C, D y todo esto. Ahora, si yo le quiero enseñar a una computadora a manejar sola en la calle, y yo no le puedo enseñar a manejar, no hay un procedimiento para manejar correctamente. No existe una forma de describir ese proceso, porque hay una infinidad de variables que hay que tener en cuenta, que hacen muy difícil. Y si bien hay una velocidad máxima, yo por ahí tengo que esquivar a alguien y aumentar esa velocidad para no pisar a una persona, y sin embargo yo ahí manejé bien, o manejé mal. Entonces es muy complicado determinar cuál es el procedimiento, y la única forma de poder hacer eso es creando un programa que tenga cierta capacidad de discernir en el contexto. Por supuesto, como cambio el orden, le cambio el nombre, ¿no? El programador es Data Scientist, y lo que yo produzco no es un programa, sino que es un modelo. No es un programa porque el programa determina exactamente qué es lo que tiene que pasar ante determinada entrada, y un modelo está pensado para programar en un contexto en el cual uno no conoce. O sea, mi programa, si yo hago una función y la programo y le digo que va a recibir un número, si yo le paso otra cosa, mi programa falla, es una excepción, ¿no? Mi programa está pensado para trabajar en determinado contexto. Un modelo no está pensado para trabajar en un contexto, está pensado para trabajar en un contexto en el cual yo no conozco, ¿no? Entonces entreno y preparo un programa para trabajar en un contexto diferente. Y esto despierta mil preguntas. O sea, ¿cómo hago para testear un modelo? O sea, yo testeo el software sabiendo que si yo le pongo un 2 y un 2, me tiene que dar un 4, ¿no? Yo testeo mi programa y probablemente funcione bien y acople, ¿no? Pero probablemente funcione bien. Pero yo lo que quiero saber es cómo se va a comportar en otros ambientes distintos para los cuales yo no los conozco. Porque si yo los conociera, los utilizaría para entrenar, ¿no? Entonces, ese cambio hace que la forma de integrar el software y los modelos de inteligencia artificial sean muy distintos. Y hay una pequeña diferencia entre lo que es un modelo y es un programa, ¿no? Como les conté antes, el programa describe un procedimiento y el modelo da un resultado en determinado contexto. Pero es muy interesante tener esta distinción, ¿no? Que un profesor en la facultad me decía a mí que uno de los problemas más comunes, un sesgo cognitivo más común, es confundir mapa con territorio, ¿no? Pensar que el mapa que uno tiene representa exactamente lo que dice en el territorio, que es donde todos vivimos, ¿no? Y un chiste para demostrar eso es en el cual le toma una radiografía al médico, ¿no? Y le está diciendo que tiene una fractura en una costilla, pero que no se preocupe, que le arreglamos con el Photoshop, ¿no? ¿Qué está haciendo acá? Está confundiendo mapa con territorio. Está diciendo, mira, yo te arreglé el mapa, no, el territorio, no sé, problema tuyo, ¿no? Los modelos nos pasa un poco esto. Tenemos una representación de lo que pasa, ¿no? Sabemos cómo se va a comportar, pero no es el comportamiento exacto. Y tal vez no sea preciso, no sea justo, no sea exacto, y en algunos contextos se comporta extremadamente mal, ¿no? Pero no deja de ser un modelo y está pensado para comportarse en un contexto distinto, ¿no? Entonces hablamos de modelo versus programa, pero también me gusta a mí hablar un poco de la diferencia entre datos e información, ¿no? Y hago esta distinción porque gran parte del proceso de inteligencia artificial también es poder preparar los datos para que se puedan tomar mejores decisiones, ¿no? Y tomar mejores decisiones implica transformar la información. Y un ejemplo muy claro de esto es cuando uno va a Facebook y ve los comentarios en el chat de Facebook. Y cuando ve el comentario anterior al que uno está escribiendo, te dice, hace 3 minutos tal persona escribió tal cosa. ¿Qué hizo Facebook en ese momento? Hizo para mí una genialidad, ¿no? Ahí convirtió el dato, que fue la fecha, día, mes, hora, minuto y segundo de la persona que escribió eso,
lo convirtió en información para mí, que en el contexto de un chat, a mí lo que me sirve es saber cuánto hace que escribió eso. No la fecha, el día, el mes o la hora, y andar yo en mi mente calculando esto lo escribió ayer, lo escribió hoy. Entonces, toda conversión de dato en información implica un procesamiento. Ese procesamiento lo puede hacer el sistema, lo hace Facebook, o le puedes obligar a que lo haga tu usuario, como lo hace el banco, por ejemplo, con mi extracto bancario, que nunca entiendo esa maraña de números incomprensibles e impenetrables. Entonces, gran parte de lo que trabajamos con inteligencia artificial es convertir datos crudos en información para tomar decisiones. Pero otro cambio importante que yo puse es la diferencia entre el científico de datos y el programador. El programador es alguien que interpreta la realidad, interpreta el contexto y prepara un proceso preciso, paso a paso, de lo que tiene que hacer con esos datos que tiene como entrada, cómo convertirlos en salida. Ahora, un científico de datos no hace exactamente eso, no es alguien que interpreta la realidad, sino que es alguien que conoce los modelos, ¿no? Conoce la información que tiene que enseñarle a ese modelo y se convierte más en un docente, alguien que elige los datos que le va a incorporar, en qué orden, y sabe que algunos modelos funcionan mejor cuando los datos son muy dispersos o no, o cuando los datos están ingresados en determinado orden. Es un curador de información, es alguien que prepara la información para entrenar a un modelo, entrena ese modelo y después evalúa cuál es el resultado de ese entrenamiento, a ver si realmente sabe o no sabe. Es un profesor de computadoras, digamos. Por eso se llama Machine Learning la disciplina. Cuando pensamos en qué hace el programador utiliza código, ¿no? El data scientist también utiliza código, pero utiliza de una forma levemente distinta, ¿no? Porque ahora no está versionando un proceso, un procedimiento que le permite convertir datos en información o datos en resultados, sino que lo que hace es versionar qué datos, qué transformaciones son necesarias, cuáles son las conversiones, cómo va a introducir toda esa información para que el modelo se entrene y cómo va a hacer para evaluar después ese modelo. Y eso es lo que tiene que versionar y mantener a lo largo del tiempo, ¿no? Con lo cual es un trabajo levemente distinto. Y algo de lo que estoy diciendo que, un poquito más adelante, es que no tenemos por qué utilizar las mismas herramientas. Y ahora vamos a ver un poco por qué. Bueno, casi todos estamos en sistemas, así que lo que sabemos hacer es encontrar la solución para cada problema, ¿no? O lo que nos sale perfecto es el problema para cada solución. No somos ideales. Cuando dice tengo una solución, hay un contraejemplo, ¿no? Somos todos perfectos para saber eso. Y lo hacemos tanto, ¿no? Que hasta incluso le ponemos nombres a los problemas. O sea, somos geniales, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, tenemos esa manía y lo vamos a seguir haciendo. Y lo que vamos a distinguir es cómo podemos hacer que una computadora aprenda. Y hay varias formas de categorizarlo. La primera que tiene que ver con qué información cuento yo para poder entrenar a mi modelo, ¿no? Por un lado, puedo contener información, y esa información, de alguna forma, poder saber si es correcta o no es correcta, y me va a permitir a mí poder entrenar a mi modelo. Y eso se llama aprendizaje supervisado, porque yo le puedo decir, mira, te ingreso todos estos datos, y el resultado que es A, sí, está bien, es B, no, está mal. Entonces te vuelvo a entrenar hasta que aprendas que esto tiene esa categoría, ¿no? Puede ser A, B o puede ser sí, no, la categoría que fuera. Entonces, una forma de enseñarle a la computadora es dándole información y diciéndole si está bien o está mal lo que está haciendo. Pero yo también podría querer extraer información a partir de los datos cuando yo no tengo información categorizada. Yo lo que tengo es un conjunto de datos, tengo todas mis facturas ahí de todos mis clientes y querría saber de qué forma se me agrupan mis clientes. O sea, cuáles se parecen entre sí. Yo podré decir, mira, estos se parecen porque facturan más, estos se parecen porque tienen proyectos más largos o se parecen porque trabajan con tal tecnología. Pero por ahí hay otras características que hacen que mis clientes se parezcan o no se parezcan, que me permitan a mí poder encontrar otros clientes que se parezcan a su vez a esos. Entonces, eso se llama aprendizaje no supervisado, donde yo no tengo nada con qué enseñarle. Tengo conjunto de datos y
dame algo que me permita a mí convertir estos datos en información para tomar decisiones. Hay una tercera forma de enseñar a las computadoras, en las cuales yo tengo información, o sea, puedo decir que tengo información, pero esa información es irrelevante al momento de enseñar. Yo puedo decir cuáles son todas las reglas de tránsito, puedo decir cuál es la forma correcta de operar un auto, que vos entiendas cuándo hay que hacer el cambio y cuándo no, que vos puedas mantener distancia contra los autos que están alrededor y no pisar a nadie, y así todo no te voy a enseñar a manejar hasta que vos realmente no aprendas a manejar y no manejes, ¿no? El aprendizaje por refuerzo es un aprendizaje que se hace donde no tiene sentido tener información guardada, sino lo que yo puedo decir es si en determinado contexto esta decisión es correcta o es incorrecta. Y ese es el aprendizaje que yo te voy a hacer. Eso sirve no solamente para autos que manejan solos, pero también se usa para ubicar publicidades en determinados sitios o en determinados contextos para determinados usuarios. Eso me va a permitir a mí decir, mira, esta publicidad obtiene mucho mejor resultados en este contexto que en este otro, y no es una circunstancia que yo le estoy haciendo desde hace tiempo, sino que en este momento, ahora, estos usuarios, hay que tomar esta decisión para poder maximizar el comportamiento de esta publicidad. Después, también yo puedo decir qué tipo de operación quiero hacer con mis datos, ¿no? ¿Qué es el tipo de resultado que yo quiero obtener? Entonces, uno de ellos puede ser lo que se conoce como clasificación, ¿no? La clasificación es cuando yo tengo datos y lo que necesito es que me digan a qué grupo pertenece, o si es A o si es B, ¿no? O si todos mis clientes son clientes top, o son premium, o son clientes del montón, ¿no? ¿Por qué puedo querer decir eso? Porque tal vez yo puedo anticiparme en el futuro, si tengo cliente, que tengo todo mi historial de comportamiento de clientes, y me dicen que todos estos clientes que tienen estas características son clientes top, cuando me llama un cliente nuevo, puedo ver a qué grupo pertenece y decir, ah, este va a ser un cliente top, entonces que lo atienda determinado vendedor y no lo atienda determinado otro, ¿no? La clasificación me permite poder establecer clases. Y así como yo puedo establecer clases, otra forma de lo que yo puedo hacer es lo que se llama una regresión. Y en la regresión lo que yo voy a hacer es no establecer una clase, sino establecer cuál es el valor de una variable. Por ejemplo, si yo tengo todo mi historial de comportamiento de mis clientes, ¿no?, de todos mis proyectos y las horas que cargaron todos mis programadores, y conozco en qué tecnologías, si el PM pertenecía a mi empresa o era del cliente, o sea, un montón de información, y guardo los días de atraso. Entonces yo tengo un proyecto nuevo y decime cuántos días se va a atrasar este proyecto, ¿no? Seguramente todos te van a decir 0, ¿no?, pero nunca es así. Entonces, establecer el valor de una variable en el futuro, ¿no?, o en un contexto en el cual no conozco, eso se llama regresión, ¿no? Y por último, la toma de decisiones, ¿no? En el caso de Reinforcement Learning, no hay mucho que decir acá, hay un contexto y hay decisiones que son buenas o malas, y yo lo que quiero es tomar buenas decisiones nuevamente. Y por último, tengo también herramientas, ¿no? Tengo árboles de decisión o tengo redes neuronales, ¿no?, que me sirven a mí en el caso de aprendizaje supervisado exclusivamente. Tengo lo que se llama como clustering o regresión lineal, no voy a entrar en detalle porque no es un curso de inteligencia artificial esto, que me permite a mí poder resolver donde no tengo la información categorizada, o Q-Learning o Decision Process de Markov para hacer Reinforcement Learning, ¿no? Estas tres grandes categorías, ¿no?, a mí lo que más me importa que les quede en la cabeza son las primeras dos, ¿no?, en función de cómo tengo información para poder entrenar el modelo, y segundo, de qué tipo de actividad quiero resolver con esos datos, ¿no? Una pequeña nota de por qué todo esto pasa ahora, ¿no? O sea, de repente hubo un boom. O sea, las redes neuronales son algo de los 60, ¿no? O sea, creo que el paper de McCulloch y Pitts es del año 58. ¿Por qué ahora, o sea, casi 70 años después, dicen que esto está buenísimo? Bien, esto va por varios motivos. Por un lado, porque hay un crecimiento en la digitalización y en la disponibilidad de información digitalizada. Como les conté, nuestra materia prima de la inteligencia artificial son los datos, ¿no? Ahora, cuando yo quiero entrenar un modelo en el año 59, seguramente no había mucha cantidad de información guardada, no había muchas fotos que yo pudiera utilizar para entrenar, tal vez ni siquiera había un formato estándar para guardar fotografías
Con lo cual, la digitalización creciente que hay en los últimos años, eso hace que contemos con una cantidad de información, y no solamente información cruda, sino información categorizada. O sea, yo voy a buscar en la web fotos de gatos y enseguida voy a encontrar un montón de fotos de gatos para poder entrenar una red neuronal que identifique gatos. Que para mí es algo bastante parecido a la magia, ¿no? O sea, ¿alguno abrió alguna vez un archivo binario de imágenes? Es una maraña de números incomprensible y alguien abre eso y dice, hay un gato. Bueno, no sé, es magia. Otra cosa que también explotó en los últimos años es la disponibilidad de hardware. Casi todos estos procesos requieren de capacidad de cómputo muy grande, ¿no? Y particularmente el crecimiento de las GPUs, la disponibilidad de redes de datos y redes de cómputo muy grandes que son imposibles por ahí de reproducir en ambientes, en mi casa o en una empresa mediana, es muy difícil de lograr. Con lo cual la disponibilidad de hardware y disponibilidad de capacidad de procesamiento hace que se puedan imaginarse uno en entrenar modelos, ¿no? Que no sé, hoy en día, ¿no? Tardan 15 días de cómputo, ¿no? De poder producir modelos como los que estamos viendo que identifican gatos en una foto. Pero también la investigación, ¿no? En el año 2007, 2012, el paper de Alex Kiberski, que inicia el concepto de Deep Learning, hizo una explosión. O sea, hasta ese momento, toda la identificación de imágenes estaba entre el 40 y el 60% de asertividad, y a partir de ese paper y AlexNet, eso se lleva casi al 94%. Es una revolución en la ciencia. Encontró realmente un modelo y una configuración de red que puede resolver problemas que hasta antes nos parecían inimaginables, pero no parecían inimaginables por el problema en sí, sino porque estábamos tan lejos de la solución que nos imaginábamos, ¿no? O sea, todo lo que hacíamos estaba extremadamente lejos de tener un resultado potable. Bien, y hablemos un poquito ahora de qué cambia el momento de desarrollar, ¿no? Estamos todos haciendo software, haciendo aplicaciones, y esas aplicaciones van a empezar a incorporar conceptos de inteligencia artificial. No solamente porque nosotros, como tecnólogos por ahí, queremos incorporarlos y queremos utilizarlo en el marco de nuestros productos, sino porque nuestros clientes nos van a empezar a demandar, ¿no? Es decir, pará, yo quiero que esto se me anticipe, yo quiero escribir acá y que no haya que escribirlo porque ya lo sabe el sistema. Mirá, Facebook lo hace, ¿por qué vos no? ¿No? También nuestros equipos de producto van a empezar a querer hacer que nuestro software se anticipe más al usuario, esté más cerca de lo que el usuario quiere, y anticiparse más al usuario, eso se logra conociéndolos mejor y sabiendo qué es lo que hacen o qué es lo que esperaría hacer o cuál sería su siguiente paso para que nosotros podamos preparar las cosas y poder devolverle algo más rápido, ¿no? Así que todas esas tensiones van a empezar a filtrarse en el marco de nuestros productos y tenemos que poder empezar a incorporar estos modelos en nuestro ciclo de desarrollo de software, ¿no? ¿Y qué cosas van a cambiar y qué cosas son diferentes? Por un lado, desde el punto de vista de herramientas, ¿no? Casi todos los que programamos utilizamos algún editor de texto o algo por el estilo. No sé si escucharon hablar de algo que se llama Jupyter Notebooks, ¿no? Que Jupyter Notebooks es una especie de entorno de evaluación de Python, donde uno escribe Python y aprieta Enter, ejecuta y te muestra el resultado, ¿no? Es casi como una especie de consola, pero alguien le puso un poquito de amor y esteroides, y si vos le decís que te vuelva una imagen, te muestra la imagen ahí abajo. Y uno puede empezar a interactuar con lo que uno está programando y puede ir viendo el resultado de lo que está haciendo. Casi todo el trabajo que uno hace en inteligencia artificial o en machine learning, el 80% del tiempo se consume amasijando datos. O sea, no solamente procesándolos, sino aparte yéndolos a buscar, ¿no? Todos creemos que tenemos datos hasta que no hay que ir a buscarlos, ¿no? Yo le puedo hacer un desafío a cualquiera de ustedes, le digo, tráeme los movimientos bancarios de los últimos 10 años, o sea, todos pensarán que lo tienen, los que tienen banco, ¿no? Pero hasta que yo te digo, bueno, tráemelos, ¿no? Y después vas, bueno, en el home banking tenés 5 años, no tenés 10 años, tenés que hacer un pedido, te lo devuelve como un hermoso PDF que no se puede procesar. Bueno, esa sensación ocurre todo el tiempo. O sea, los datos, todos creemos que tenemos datos hasta que hay que usarlos. Y es como el backup, ¿no? Esa sensación de que tenemos los datos también se da cuando los vamos a buscar y los tenemos. Después, esos datos no... Hay información que está vacía,
el usuario dice, no, yo la categoría de cliente nunca la usé porque no estaba la categoría ahí, entonces lo pongo en el campo notas. Entonces después vas a ver el campo notas y el 10% tiene la categoría porque el resto no tuvo esa polilla que tuvo él, y es un desparramo de datos y nadie sabe cuál es la categoría. Y ahí es donde se empieza a despilfarrar el concepto de inteligencia artificial, porque dice, bueno, para yo quiero categorizar mis clientes, yo no tengo categoría de antes, entonces tengo que hacer una categorización primero y después utilizar esa. O sea, ya es un doble proyecto, ¿no? Desde el punto de vista de herramientas, tenemos que resolver no solamente el problema de dónde vamos a programar, sino también dónde vamos a ejecutar, ¿no? Yo estoy ejecutando en mi máquina y tiene sentido, pero después quiero correr esto para 10 gigas de información y quiero ver el resultado medianamente rápido, para lo cual yo quiero hacer enter, que vaya a un lugar, cree un clúster de máquinas, copie todos los datos, copie mi modelo, lo entrene y me traiga un resultado, ¿no? Así que todo eso va a tener que ocurrir en algún contexto y hoy en día es algo que hay que hacer bueno, en Argentina decimos a mano, pero en otros países dicen a pedal, no sé. No sé cómo dirían acá, pero tenemos que poner tuercas ahí. También tenemos que resolver el problema de cómo vamos a versionar. El código lo versionamos. Lo que trabajamos arriba de Machine Learning, en realidad lo que hacemos es creamos como distintos experimentos, después copiamos cambiamos alguna cosa, probamos, no me gusta, entonces lo tiro, vuelvo a lo que tenía antes, pero ese que dice antes yo lo quiero dejar en algún lado. Y por ahí el versionado no es parecido al versionado que usamos en el software, que eventualmente tenemos un único software final. En Machine Learning todas son válidas y todas las opciones que hice y todo lo que experimenté y tiré quiero seguir teniéndolo porque puede seguir siendo una cosa útil. Con lo cual el versionado también es un conflicto. Y otro problema que también tenemos es el versionado de datos. Yo agarré toda la base de clientes, después la modifiqué, le saqué esta columna porque estaba vacía, le completé todo esto, conjunté estas dos columnas porque no hacía más falta y eso lo quiero versionar. Y bueno, esa base tiene 10 gigas, ¿cómo la versiono? ¿Ah? Así que eso también va a cambiar. Otro concepto muy importante que nos costó tanto en el software aceptar que hay que incorporar el testing en el marco del desarrollo de software, que ahora aparece la inteligencia artificial. Yo te digo, buenísimo tu modelo, me encanta, lo quiero testear. No sé, yo tengo estos, yo ya lo testeé. ¿No? ¿Cómo lo testeaste? Y bueno, yo para hacer un modelo, yo tengo esta cantidad de datos, tengo estos 10 gigas, así que agarré 8 gigas de datos y con eso lo entrené y agarré 2 gigas de datos y con eso me probé que estaba funcionando bien. Y bueno, pero yo tengo que probar si anda o no anda. ¿Con qué pruebo? Y no sé, probar con estos datos. Yo otros datos no conozco, porque yo no conozco este modelo, cómo va a funcionar en otro contexto. El software yo sé en qué contexto yo quiero que funcione. Machine Learning no. O sea, entonces, ¿cómo lo voy a probar? Y bueno, no sé, fíjate. ¿No? Bueno, ese le va a decir Machine Learning. Lo que habría que hacer ahí es buscar ciertos patrones, decir, mira, yo quiero que este modelo se comporte siempre de esta misma forma, pero no tiene ningún sentido testear un modelo de Machine Learning. Ya está testeado, ya el modelo sale listo para ser utilizado, ¿no? Por supuesto, sí tiene sentido versionarlo. Entonces, el testing es un desafío y también pensar, ¿no?, que cuando yo estoy haciendo un modelo, estoy haciendo algo que opera en la incertidumbre, o sea, opera en un contexto distinto al que yo conozco, y yo quiero que funcione bien ahí. O sea, no me interesa que clasifique bien a los clientes que ya están clasificados. O sea, yo quiero que me clasifique bien a los que no conozco, así me puedo anticipar a ellos, ¿no? Entonces, como dije antes, no solamente no tiene ningún sentido testearlo, sino que al mismo tiempo necesito de gobernar y trabajar con esa incertidumbre con respecto a los modelos. Y yo a un modelo, por ejemplo, en Machine Learning, yo lo entrené para que identifique gatos con 10 millones de fotos de gatos, ¿no? Está buenísimo, mira, agarré esas 10 millones, agarré 8, lo entrené y con estas 2 anda perfecto, está genial mi modelo. Viene uno con una foto de gato y me dice, no es un gato, es un perro. Me voy a decir, che, tu modelo no funciona. Bueno, incorporo esa nueva imagen a mi catálogo de imágenes de entrenamiento, lo entreno nuevamente y ahora la podré identificar otra vez. Ese concepto de incertidumbre es una cosa con la que vamos a lidiar permanentemente. Y también
hay cierta configuración de redes neuronales que uno puede enseñarle a resolver problemas matemáticos. Yo le puedo decir, mira, te paso un 2 y un 2 y quiero que aprendas a cómo sumar estos dos. Entonces te paso un 2 y un 2, te paso un 2 y un 3 y te voy entrenando hasta que en algún momento te pongo datos y obtengo algo parecido a lo que yo quiero. Entonces, listo, está terminado. Lo doy a probar. A ver, 1, 1, 2. Buenísimo. 1.1, 1.1 y me dice 1,9. Bueno, ¿qué pasa? El modelo no es algo preciso, ¿eh? Aprendió a sumar, no está ejecutando un procedimiento que le permite combinar esos dos números y tener un resultado. De alguna forma está aprendiendo con respecto a esos datos, ¿eh? Y eso es muy importante entenderlo porque los modelos trabajan para los datos con los cuales fueron entrenados. Y también el concepto de bugs. ¿Qué es un bug? ¿Eh? ¿Cómo puedo identificar que mi modelo no está funcionando bien o no? ¿No? Parecido por ahí al concepto de testing, pero tal vez es un poco más fuerte en que hay algunos modelos que aparte son opacos. O sea, yo no sé qué es lo que está pasando adentro, o sea, en realidad sí sé, lo puedo definir matemáticamente, pero es una cosa tan compleja que yo no puedo ir a un lugar y ver cuál es el bit que tengo que cambiar para que tenga el resultado que yo quiero, ¿no? Por eso, el proceso de debugging, también vamos a cambiar las herramientas que estamos utilizando, y eso es un área que se está explorando en este momento. O sea, hoy en día, cómo hacer para depurar y cómo hacer para ver qué es lo que le pasa a una red neuronal, entender bien cuál es el comportamiento que tiene, cuáles son las zonas de activación, cuál es la mejor configuración que yo necesito, o cuáles son los hiperparámetros que tengo que tocar para que esto se comporte como yo quiero. Bueno, eso es algo que es un auge en este momento, ¿tá? Y por último, como les conté que nuestra materia prima son los datos, ¿eh? Necesitamos poder asegurarnos de que los datos pasados, bueno, ya está, ya sabemos que con eso hay que convivir, pero todos los datos futuros y todo lo que estamos consiguiendo ahora, necesitamos poder hacer que pasen por nuestro pipeline de desarrollo, poder asegurarnos de la calidad de esa información, asegurarnos de que están bien cargados, ¿eh? Y en el caso de que no estén bien cargados, que se guarden en algún lugar distinto y yo ya sé que al momento de acceder a esa información la voy a tener con esas características. Entonces es muy importante el hecho de poder administrar muy cuidadosamente los datos futuros, ¿eh? Pero como le dijo el tío Owen al hombre araña, o sea, todo gran poder es una gran responsabilidad, ¿no? O sea, poder anticiparse a lo que va a pasar, entrenar un modelo para que trabaje allí a donde yo realmente no sé, ¿no? Y ni siquiera puedo probarlo, hace que tenga que tener en cuenta determinadas cuestiones, ¿no? Y ellas son las siguientes. Y la primera y la más importante para mí es el concepto de la transparencia, ¿no? ¿Por qué es la transparencia? Porque muchos modelos, como les conté, son opacos. O sea, yo no sé qué hay adentro del modelo, no sé por qué tomó esa decisión, ¿no? Tal vez los modelos más tradicionales, como los árboles de decisión o algunas regresiones lineales, tal vez uno tenga ciertas relaciones probabilísticas entre los valores y pueda establecer cierta forma de entender qué es lo que está pasando. Pero la mayoría de los modelos que toman decisiones complejas son impenetrables. Es una cosa opaca, uno ingresa datos y tiene resultados. No es no lineal, o sea, no es caótico. O sea, yo para la misma información que ingreso voy a obtener siempre el mismo resultado, ¿no? Pero yo modifico levemente esa información y por ahí tengo resultados muy diferentes, ¿no? Entonces la transparencia puede ser un problema porque tal vez yo no pueda describir el por qué se le asignó o se le denegó el crédito a una persona. Y a mí, no sé, los bancos dicen, mira, está bien, denegale el crédito al que quieras, pero decirle cuál es el procedimiento, ¿no? Porque no te puedes basar en tu intuición, tenés que basarte en cierto procedimiento claro. Entonces, hay ciertos contextos en los cuales la falta de transparencia pueden hacer que los modelos no tomen buenas decisiones o que no sean posibles de implementar en ese contexto. Y por supuesto, preferir modelos en los cuales son más transparentes, ¿no? Donde uno pueda dar una definición de lo que está ocurriendo. Pero otra cosa que ocurre es que al modelo estar entrenado con cierta información, en esa información que yo estoy metiendo, estoy incorporando ciertos sesgos, ¿no? ¿Cuáles son esos sesgos? Y que si yo vengo acá y les pregunto a ustedes un test vocacional, todos me van a decir, ya, quiero programar. Y yo me vuelvo a mi casa con la idea, boludo, fui a Uruguay y todos quieren ser programadores, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido porque estoy metiendo en esa información un sesgo propio del lugar a donde estoy haciendo esa pregunta, ¿no?
Y esos sesgos pueden ser tan simples como darnos cuenta en este contexto, pero también pueden ser tan complejos, porque si yo acá quiero identificar cuáles son los buenos programadores, ¿no? Seguramente voy a sacar un modelo que me dice, mira, para ser buen programador tienen que ser un 80% hombres, tal vez 90%. ¿No? Y está bien ese modelo que yo saqué, que me dice que es un 80% probabilidad de que sea buen programador que sea hombre, y yo no quiero meter ese sesgo adentro de mi modelo, ¿no? Porque acá miro la mayoría y son 80% hombres. Entonces, al momento de, como les conté, entrenar el modelo y elegir la información, el científico de datos tiene que curar, entender ese modelo, saber que ese sesgo no importa tanto y quitar esas variables, incorporar otros datos, balancear la información para que esa variable no sea tan importante, ¿no? Y esos sesgos, en general, por lo general son fáciles de ver, pero a veces no, y se cuelan, y cuando se nos cuelan en los modelos, ocurren cosas como este bot que sacó y decía que era racista, porque claro, si lees Twitter, encontrás gente que habla de cosas racistas, entonces si lo entrenas de esa forma, va a aprender a comportarse de esa forma, ¿no? Por eso es tan importante el hecho de evitar los sesgos durante el entrenamiento, ¿no? Y no es algo fácil de hacer. Y bueno, este hecho de estos sesgos incorporados, o el mismo hecho de la transparencia, ¿no? Hace que también tenga limitaciones éticas o morales o legales al momento de implementar estos modelos. O sea, yo no puedo aplicar este modelo en determinados contextos porque está entrenado de determinada forma, o es la información que tengo, o no tengo otra información para poder evitar ese sesgo. O tal vez no sea el lugar adecuado para implementar un modelo que me permita a mí poder predecir determinada variable, ¿no? Y por último, el hecho de cuál es la información que yo tengo disponible. Como les conté recién, el hecho de ir a buscar las transacciones bancarias de los últimos 10 años, esto nos ocurre permanentemente en las empresas. Creemos que tenemos datos, pero no tenemos datos. Y al mismo tiempo que creemos que tenemos datos y los tenemos, no son suficientes. Si yo quisiera hacer un análisis de la economía argentina mirando la facturación de mi empresa, seguramente no va a ser muy preciso. Pero dice, bueno, pero yo tengo esa información. ¿Qué querés que haga? Bueno, mira, no podés predecir el comportamiento de la economía. En parte de esa información, pues es una empresa mediana, argentina, que factura dentro del mercado del software para determinados clientes, ¿no? Eso mismo nos hace pensar de que no solamente necesitamos datos que sean nuestros, sino que tenemos que mezclar estos datos también con temas externos, o sea, buscar otra información con la cual podamos cruzar, podamos validar, podamos comprobar que lo que yo estoy haciendo está correcto o no está correcto. Por eso, los modelos que se entrenan con más cantidad de información, ¿no?, son los modelos que son más precisos, ¿no? Y bueno, y para cerrar, ¿no?, bueno, muchas gracias por este recorrido. Creo, primero por mi capacitación y a lo largo de tantos años, estamos viviendo un momento hermoso en la ciencia de la informática. O sea, yo nunca vi computadoras que pudieran hacer cosas tan parecidas a las que podemos hacer nosotros, y eso, si bien a mucha gente le da miedo, a mí en realidad me llena de esperanza, porque podemos realmente usar las personas para aquello en los cuales estamos preparados para hacer, que podemos comportarnos muy bien en el contexto en el cual no conocemos. Nadie nos tiene que enseñar demasiado para poder tomar buenas decisiones, y eso lo podemos hacer al alcance de nuestra mano. O sea, es muy fácil poder generar software inteligente, es muy fácil poder generar inteligencia que haga que mis aplicaciones estén más cerca de lo que quieren mis clientes y lo que quieren mis usuarios. Y muchas veces me preguntaba si mi hijo, que era chiquitito y usaba el iPad, y yo decía, mirá, la facilidad que tiene para utilizar la tecnología, realmente nació con la tecnología, y en realidad no me estaba dando cuenta que en realidad no es que él tiene una capacidad especial, o nuestros hijos o los jóvenes tienen una capacidad especial para interactuarse con dispositivos, sino que los dispositivos están tan bien hechos y están tan bien diseñados que nos resulta muy fácil poder interactuar con ellos. Y mi hijo agarra una revista y parece un iPad que no funciona, ¿no? Tocaba así y quería pasar las páginas, y en realidad lo que él estaba
entendiendo era que operar las cosas con el dedo es una cosa tan primitiva y tan nativa que no requirió en ningún momento de enseñarle nada, ¿no? Y ojalá que el software que produzcamos tengan esa sensación en todos los usuarios, que sea fácil de usar, intuitivo y que les permita lograr el objetivo en el menor tiempo posible. Así que bueno, me quedan unos 5 minutos y más allá de invitarlos a que me califiquen después en la presentación, tenemos algunos 5 minutos para que me hagan algunas preguntas, ¿eh? Así que dejo abierto por si alguno quiere escuchar algo. ¿Se entendió todo? Buenísimo. Nunca me pasó esto, ¿eh? Bueno.